Y ya, vamos a empezar. Hoy día la clase va a estar un poquitito más larga, así que démosle de una. Entonces, ya. Ya, pues entonces, ¿en qué quedamos en la última clase? Entonces, esto estamos en la clase. Va, pero no sé por qué no me funciona mi tablet ahora. Es un problema, ¿cierto? Esto no es muy bueno. A ver. No sé por qué no me está funcionando mi tablet. No he hecho nada distinto a lo que he hecho. A ver, a ver, a ver, a ver. No está pescando. A ver, a ver si. Ahí sí, ya. Ahí se reinició. Disculpen las molestias. Entonces, ¿qué quedamos en la última clase? Ya, entonces ahora estamos en la clase 6. Clase 6. Ahí tenía que haber una A, pero da igual. Ya, quedamos en la regla del producto, ¿cierto? Así que nos queda ver la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena nos dice así. Dice, ahí sí, ya. Entonces, el teorema es el siguiente. Como siempre, sea f de a, b en un intervalo c, d y g es una función que va de c, d a r. ¿Ya? Entonces, f derivable en un punto x barra y g derivable en f de x barra. ¿Ok? Que le vamos a poner y barra. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, g o f, esa o al medio de una composición, es derivable en x barra y tenemos la fórmula además. ¿Ok? Bueno, y la fórmula dice algo así, dice que g o f, la derivada en ese punto, es calcular unas derivadas iteradas, ¿ya? O sea, es decir, calcular la derivada de g' evaluada en f de x barra por la derivada de f' en x barra, ¿ok? Entonces, eh, a ver, a ver, ya, vamos a la demostración. La demostración es escribir simplemente la definición del límite. Tomamos el límite cuando x tiende a x barra de g de f de x
menos g de f de x barra partido en x menos x barra y vamos a multiplicar por un 1 conveniente. Ya este 1 es f de x menos f de x barra partido en f de x menos f de x barra. Y uno reordena esto, ¿cierto? ¿Alguien tiene el micrófono prendido si no se dio cuenta? O sea, si quieren preguntar, pregunten, pero creo que no es, que no es la intención de lo que escucho. G de f de x barra partido en f de x menos f de x barra. Esto es solo reordenar ahí, por f de x menos f de x barra partido en x menos x barra. Y si se fijan, precisamente aquí ya no aparecen casi las dos derivadas. Entonces aquí hay que hacer notar. Hacemos el cambio de variable u igual f de x. Entonces, u barra igual f de x barra. Entonces, por continuidad, u tiende a u barra cuando x tiende a x barra, ¿cierto? Y de ahí nos damos cuenta entonces que esto va a quedar g' de u por f' de x barra. Y recordando quién era u, me va a quedar g', perdón, esto de u barra, ¿cierto? G' de f de x barra por f' de x barra, ¿ok? Y esta demostración es interesante, o más que interesante, es porque precisamente me da la buena notación. Entonces, la notación de la regla de la cadena es que de y a de x, ¿ya? Y aquí los matemáticos se enojan porque uno cancela diferenciales en el fondo, pero la notación lo pide, ¿ya? Entonces, si yo quiero derivar algo en respecto a x, puedo pasar por una función auxiliar intermediaria. Y es como si los diferenciales se cancelaran, ¿ya? Y esto es correcto, ¿ah? Esta es la forma de anotar la regla de la cadena de manera clásica. Así que hagamos un ejemplo, hagamos un par de ejemplos para que entiendan cómo se aplica. Entonces, hagamos la función f de x cuadrado más 1 al cuadrado, ¿ya? Entonces, yo digo que g de u en realidad es u cuadrado y definamos h de x igual x cuadrado más 1 y así f lo podemos escribir, ¿cierto? Como g de h de x. G de h de x, ¿o no? Y ahí vamos a ver entonces que va. F' de x nos queda g' de h de x por h' de x. Entonces, aquí es fácil ver que la derivada de g de u es 2u y la derivada de h de x es 2x. Por lo tanto, me va a quedar 2 evaluado en lo que esté adentro. Entonces me va a quedar 2 por x cuadrado más 1 por la derivada de eso que es 2x. ¿Ok? Así que eso es un ejemplito. Y el otro ejemplo importante es que ahora vamos a tener la regla para cualquier función con exponente. Entonces, x elevado a alfa.
ya, y con x mayor que 0 y alfa distinto de 0, ¿ok? ¿Por qué vamos a la regla de la cadena acá? Porque si se acuerdan, esto lo podemos escribir como la exponencial. Hay a ver, conversación. ¿Alguien más escucha al profe entrecortado? Eh, ah, entonces, eh, ya, parece que es su conexión, Daniel. Momento de TR. Eh, eh, bueno, momento de TR, ¿no? Ya, entonces, ¿qué estaba? Esto f de x es x elevado a alfa, yo siempre lo puedo escribir como el exponencial de alfa logaritmo natural de x, y por lo tanto la derivada me va a quedar la derivada de la exponencial evaluado en lo de adentro, exponencial de alfa logaritmo natural de x, por la derivada de esto, y la derivada del logaritmo era 1 partido en x y alfa una constante, así que esto me queda por alfa por 1 partido en x, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, esto es exactamente x elevado a alfa. Entonces, por alfa por 1 partido en x, y aquí simplemente entonces me queda alfa por x elevado a alfa menos 1. ¿Ok? Entonces esa es la regla de la cadena, nos da esta fórmula. Que este es el tipo de fórmula que así como que les tiene que, se tienen que acordar en 20 años más, cuando nunca vuelvan a ver una derivada. Ustedes se acuerdan que x elevado a alfa, la derivada es botar el coeficiente y restarle 1 al coeficiente, ¿ya? Son las cosas. Profe, Sí, ¿para los controles tenemos que hacer las demostraciones o basta con aplicar no, las no reglas? claro, hay algunas que son dadas, po. Si ¿cachai? Pero, Esta es tipo una que se sabe, po. No tienen, claro, no ti- pero después si es más compleja y, bueno, claro, si expresiones, digamos, más grandes, claro, ahí tienen que aplicar y háganlo paso por paso, en todo caso, para que se note y para que no se equivoquen, además. Ese es el es tema. que le pregunto porque sus controles igual son distintos a los que hay normalmente, pero por norma general siempre hay una sección de desarrollo donde no es necesario demostrar el procedimiento, sino que es más teórico, y luego está, claro, la parte de eh, llegue o calcule tal derivada. Por eso pregunto. Claro, sí, sí. eh, ya, mira, si la cosa es calcular nomás, ustedes hacen las derivadas conocidas, las usan nomás, aplican las reglas y se entiende, ¿ya? Si la cosa es demostrar, ahí es otro el tema. Ahí obviamente las reglas, probablemente cuando haya que demostrar algo, las reglas usuales no aplican y por eso estamos pidiendo demostrar, ¿ya? Esa es como... Pero si se fijan, a ver, la tarea y el control van a ser súper parecidos. Imagínense que el control va a ser la tarea sin P2, esencialmente. ¿Y por qué? Porque en realidad en un semestre online su capacidad para calcular, para hacer cálculos, eh, no la puedo medir también, po. No me... Prefiero que sea más conceptual el control, como los verdaderos y falsos, ¿cachai? O sea, como cálculos cortitos. No me interesa que sean capaces, sepan derivar cosas eternas. Que es algo o sea, apréndanlo a hacer, digamos, hagan ejercicios de eso, pero me cuesta evaluar eso en un semestre online en el fondo. Por lo tanto, imagínense que el control va a ser como la tarea sin pedo, ¿ya? Esa es esa es un poco si hay preocupación sobre cómo hacer el control, ¿ya? Eh, pero bueno, volviendo ahí un poco, esta fórmula es conocida, ¿ya? Y si uno llegan y la chantan en el control, no pasa nada. A ver, otro ejemplo.
Ya, otro ejemplo más de esto. Entonces, habíamos calculado la derivada del seno, ¿cierto? Y ahora podemos calcular la del coseno con la composición, pues. Entonces, si yo tengo que el coseno de x, lo puedo escribir como el seno de pi medio más x, ¿cierto? Entonces, el coseno, la derivada, es la derivada del seno, ¿cierto? Que es precisamente coseno evaluado en lo adentro, por la derivada de lo adentro, que es 1, ¿ya? Porque la derivada es una función lineal. Pero el coseno de pi medio más x es exactamente menos el seno de x, ¿ya? Y finalmente, hagamos este ejemplo. F de x es igual a elevado a x con a mayor que 0. Entonces esto parecido cuando hay lo escribimos como la exponencial, ¿cierto? De x logaritmo natural de a. Y entonces f' de x me va a quedar la exponencial de lo de adentro, exponencial x logaritmo natural de a. Y si se fijan en este caso, lo de adentro es una función lineal nuevamente, así que solamente me queda el logaritmo natural de a. Pero esto es precisamente la expresión de arriba, así que esto me queda logaritmo natural de a por a elevado a x. ¿Ya? Entonces, a diferencia de la función exponencial, cuando yo derivo una función exponencial cualquiera en otra base que no sea sale un logaritmo natural de la base para afuera, ¿ya? Entonces, si se fijan, el logaritmo natural de es 1. Entonces, en el caso de sale el mismo logaritmo, ¿cierto? O sea, sale un término multiplicado por 1. Ya, eso. Y ahora la de la inversa. Vamos a calcular la de la inversa. Entonces acabamos de ver el teorema. Bueno, ¿hay dudas de cómo calculé las cosas? ¿Se perdieron? Profe, yo tengo una duda con la última que hizo. Dale. Si es que ese x fuese un 2x, ¿me quedaría como 2 por a elevado a la x menos 1? ¿O 2 por a elevado a 2x menos 1? ¿En qué parte? Al final, al Cuando terminar ahí, la función hubiera sido a elevado a 2. 2x, sí, en vez de x. Entonces, tú decís f de x igual a elevado a 2x. Esto decís, ¿o no? Sí, eso mismo. Eh, ¿Me quedaría el 2 adelante claro, o arriba restando 1? claro, hagámoslo, mira. Esto se soluciona haciéndolo. Entonces esto yo lo puedo escribir como la exponencial de 2 por x por el logaritmo natural de a, ¿cierto? Y entonces al derivarlo me queda lo mismo. O sea, la primera exponencial me queda eso. 2 por el logaritmo natural de a. 2x logaritmo natural de a. Y lo que está acompañando al x es un coeficiente, así que efectivamente te quedaría 2 por el logaritmo natural de a, ¿cierto? Y así esto de arriba me queda a elevado a 2x por 2 logaritmo natural de a. Entonces, ¿cuál era la otra manera de verlo? Es que en realidad ese exponente podía ya hacer un cambio de base, ya, pero bueno, eso es una forma de verlo. Ya, entendí, gracias. Eh, ya, ¿más dudas? No, avancemos. Entonces, teorema. Y con este teorema ya pueden calcular todas las derivadas del mundo. Bueno, no todas, pero casi todas. Al menos en funciones reales van a poder. Este es el teorema de la función inversa. Entonces,
sea f de a, b en cd y f derivable en x barra en AB. ¿Ok? Con f' de x barra distinto de 0. ¿Ya? Entonces, asumamos, bueno, sea f a la menos 1 la inversa, la inversa, entonces f a la menos 1 es derivable en precisamente y barra el punto donde la otra era, el punto evaluado donde la otra era derivable, ¿cierto? Si era derivable en x barra, la inversa va a ser, derivable en f de x barra. ¿Ya? Y la fórmula me queda algo así, me queda que f a la menos 1 de y barra es 1 partido f' de x barra, o también la pueden ver así, como 1 partido f' de f a la menos 1 de y barra. Fíjense bien en el prima y en el menos 1, así puede ser que haya que se confundan mientras escribo y puede ser que escriba mal, que se me pase una raya, así que ojo ahí a la demostración. Entonces, primero, entonces, la demostración, nuevamente vamos a calcular el límite, pero f a la menos 1 es continua, ya, primera observación. F a la menos 1 es continua. Entonces, f a la menos 1 continua, que es lo interesante, que me dice que si y tiende a y barra, ¿cierto? Entonces, f a la menos 1 de y tiende a f a la menos 1 de y barra, ¿cierto? Pero esto no es más que x, ¿cierto? Y esto no es más que x barra, ¿o no? Así que eso va a ser suficiente para calcular el límite. Entonces, el límite, cuando y tiende a y barra, de f a la menos 1 de y menos f a la menos 1 de y barra, partido y menos y barra, nos vamos a dar cuenta que esto en realidad va a ser el límite cuando x tiende a x barra, ¿cierto? De arriba tenemos x menos x barra, si se fijan, y abajo tengo f de x y f de x barra. Y entonces exactamente, si se fijan esto, me quedó la inversa dada vuelta. Entonces me queda 1 partido f' de x barra y por eso necesitamos como hipótesis que f' de x barra no sea 0. ¿Ok? Y una forma, bueno, entonces eso es la demostración. Es solamente un tema de darse cuenta de la continuidad de la inversa y de que con un cambio de variable podemos hacer este paso de este límite al otro. Pero lo bueno es que podemos acordarnos de la regla de la inversa usando la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, observación. Entonces, de la regla de la cadena, nos podemos acordar de la inversa. Va. Conversación. ¿Por qué es continua la inversa? Teorema de la clase 3. La inversa,
una función continua con inversa tiene inversa continua. Y sabemos que la función, y dijimos que f era derivable. Entonces, si f es derivable, es continua. Si f es derivable en un punto, es continua en ese punto, y por lo tanto la inversa es continua en ese punto. ¿Ok? Nos podemos acordar. Ya. ¿Por qué? Porque si la inversa cumple lo siguiente, ¿cierto? Tengo que f a la menos 1 de f de x es exactamente x, ¿cierto? Entonces, de la regla de la cadena, yo sé que f a la menos 1 o f' va a ser f a la menos 1' evaluado en f de x por f' de x, y esto va a ser igual a 1, porque la derivada de x es 1. Y ahí me queda, y ahí salgo que f a la menos 1' de f de x es igual a 1 partido f' de x. ¿Ok? Entonces hagamos unos ejemplos. Entonces, bueno, ya, entonces la función f, f de y le voy a poner el arco seno de y, ya. Entonces esto me dice que el arco seno de y' es 1 partido la derivada del seno, bueno, escribámoslo todo, seno prima de y, ¿ok? Entonces esto va a ser 1 partido el coseno de y, ya. Entonces, ¿cómo? Y ahora esto es lo enredado, o no enredado, pero fíjense el truco de cómo aplicar la regla de la inversa. Yo sé que arco seno de y igual a x, ¿ya? Entonces esto es lo mismo que decir que el seno de x es igual a y, ¿o no? Ya, pero yo también sé esta relación, que esto es 1 menos seno cuadrado de y, ¿cierto? 1, perdón, seno cuadrado. Perdón. Esto es y, entonces esto tiene que ser x, ¿sí? Ahí está el. Entonces esto es x, ahí, perdón. Porque esa es la relación de x con y, ¿ok? Por el seno cuadrado de x, ¿cierto? El seno del arco seno no me da nada más que y. Entonces me queda 1 partido raíz de 1 menos y al cuadrado. ¿Ok? Y esa es la derivada del arco seno, y todas las trigonométricas, las derivadas de la inversa se calculan de esta manera. ¿Ok? Ya. ¿Dudas? ¿No? Ya avancemos. Ya. Vamos a dejar de calcular derivadas en este instante. O sea, vamos a seguir haciendo, pero vamos a pasar a una parte un poquito más teórica. Hasta ahora ya les enseñé todas las reglas para calcular derivadas. Si yo les pongo una expresión, ustedes debieran ser capaces de calcular cualquier derivada con las reglas que ya tienen. ¿Ok? Es solo aplicarla en el buen orden,
y con calma, digamos. Así que pasemos a otro tema. Creo que esto en la semana corresponde a la semana, estamos pasando a la semana 4. Vamos a empezar la semana 4 en este instante. ¿Ya? Entonces, ya, una motivación primero. Entonces, fíjense en esta función. Funciona algo así. ¿Ok? Aquí queda un poquitito más. Ya, entonces, si se fijan, esta función aquí es como que alcanza un punto mínimo, pero aquí también. Claramente este mínimo, el de la izquierda, es más chico que este. Pero los dos tienen esa característica que como que por un ratito son el punto más chico, ¿ya? Esos puntos ya los vamos a llamar mínimos locales, ¿ok? Entonces, la definición, es algo así. X barra es mínimo local de f, de una función f, si existe un epsilon en donde sea en el más chico, efectivamente. Entonces, tal que para todo x, para todo x en este intervalo, x barra menos epsilon, x barra más epsilon, tenemos que f de x barra es más chico que todo eso otro x, ¿ok? Y obviamente el máximo local se define análogamente nomás. ¿Ya? Entonces, uno es mínimo local si en una pequeña vecindad, diríamos, en una pequeña región en torno de x barra menos epsilon, x barra más epsilon, f de x barra es más chico que todo eso x, que es lo que se ve en el gráfico. En ese puntito alrededor es el más chico y aquí lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el interés de esto? Fíjense bien que en este punto donde es mínimo, pareciera que la recta tangente a ese punto está planita, ¿cierto? Es decir, derivada a cero. Entonces, ¿cuál es el teorema? Teorema del siguiente. Teorema x barra en AB es mínimo. Voy a poner máximo. El teorema vale para si es mínimo o máximo. Local de una función f a, b en R derivable. Entonces, si este x barra está en el intervalo, entonces f' de x barra es 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que visualmente se ve? Pues se ve que la recta tangente en un mínimo, en un máximo local, tiene que ser, es paralela al eje X, por lo tanto tiene pendiente 0. Y la demostración es jugar con los límites laterales. Entonces, si X barra es mínimo local, entonces f de x menos f de x barra es mayor que 0.
en alguna vecindad, ¿cierto? Si X vive en X barra menos epsilon, va. Bueno, ¿entienden? A ver, hay una pregunta. Es que no lo vimos en la clase pasada, les subí un video de media hora donde hablé de las direcciones de descenso, pero esto, o sea, si viste el video que subí, efectivamente lo vimos, pero lo usé para introducir otra cosa, que eran las direcciones de descenso que ya no son parte de la materia, ¿cierto? Porque hubo el problemita de la tarea, me llegó reto, así que eso. Pero ya está ya avanzada en la materia, mejor. Así que, sí. Yo creo que lo subestiman, pero bueno, ahí no me voy a andar peleando con la coordinación del DIM, ¿no es cierto? Entonces, ya. Bueno, si X está en este intervalo. Y por lo tanto calculemos el límite. Pues. Entonces, o sea, calculemos la deriva. F' de X barra, el límite, calculémoslo por cuando X se va por derecha. F de X menos F de X barra, partido en X menos X barra. Entonces, cuando yo me voy por derecha, por la derecha, esto es positivo, ¿cierto? Esto sabemos, lo de arriba, siempre, el numerador siempre es positivo, por lo tanto, esto es mayor que 0. Y por otro lado, si yo calculo el límite por la izquierda, este me va a quedar negativo ahora. Entonces, lo de arriba es positivo, dividido en algo negativo, me queda negativo, y de estos dos, si el límite por la izquierda es menor o igual a 0 y el límite por la derecha es menor o igual a 0, es mayor o igual a 0, la única solución es que f' de x barra sea igual a 0. ¿Ya? Esa es sencilla la demostración. Bien. Entonces ahora, ya, otra motivación. Entonces, fijémonos en este gráfico. Una función así. Entonces digamos que este es un punto B y este es un punto A. ¿Ya? Punto B, un punto A. Y ¿cómo es la recta que pasa entre los dos? Entonces hagamos una recta que pasa de A a B. Entonces obviamente la pendiente de esta recta es, como ustedes saben, f de B menos f de A partido en B menos A. ¿Ok? Pero como que como que a uno le dan ganas, uno dice, pero como que uno podría desplazar esta recta así como hacia acá y hacer una recta paralela. ¿Ya? Con la misma pendiente. Pero que toque a la curva en un punto, ¿ya? En un punto C. Entonces tal que M, en este caso, sea f' de C. ¿Ya? Entonces visualmente uno dice, bueno, si yo tengo entre dos puntos una recta, como que, y la función es derivable, yo como que la podría mover hasta que toque a la función en un punto y tenga la misma pendiente. ¿Ya? Ese es el teorema del valor medio, la versión particular. Entonces el teorema del valor medio me dice lo siguiente. Teorema. Teorema del... lo voy a hacer la versión particular, ¿eh? Ahí en el apunte está la versión más general. Ya. Porque no aporta en nada la versión general. O sea, obviamente es más fuerte la versión general, pero para la demostración no aporta en nada. ¿Ya?
Esto se tienen que quedar con este dibujo esencialmente. Y entonces el teorema es sea f de A en B a los reales continua y va. Derivable en A, B. Entonces, existe un C tal que pasa lo que acabamos de mostrar visualmente. Existe un C, obviamente, en el intervalo, ¿cierto? Tal que f' de C es igual a f de B menos f de A, va, partido en B menos A, ¿ya? Entonces, lo que visualmente es evidente es un teorema y vamos a demostrarlo. Demostración. Hay que hacer una función ingeniosa. ¿Ya? ¿Y cuál es la función ingeniosa? Es h de x es igual a f de b menos f de a por x menos a menos f de x menos f de a por b menos a. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es ingeniosa esta función? Porque hay que... Lo que vamos a hacer, vamos a calcular la derivada de h y nos vamos a dar cuenta que por aquí va a pasar algo... Por aquí me va a salir el teorema. Así que partamos observando, entonces, ¿cuánto es h de a? Ya, h de a. Entonces, h de a me queda, este término me queda 0 y me queda, me queda 0, ¿cierto? Aquí, este lado me queda 0, y me queda f de a menos f de a, también me queda 0. Y h de b pasa lo mismo. F de b menos f de a en b menos a, y aquí me queda f de b menos f de a, b menos a, menos también me queda 0. ¿Ok? Entonces, supongan que existe un x en A, B, tal que h de x sea mayor que 0. Entonces, si pasa eso, significa que el máximo se alcanza. Esto implica que el máximo se alcanza en A, B. ¿Cierto? El máximo se alcanza al interior de A, B. Se alcanza en A, B. Perdón. Anotarlo bien. Se alcanza en algún valor C en A, B. ¿Ya? Y esto implica, entonces, que h' de C es igual a 0. Y por lo tanto, ¿qué es h' de C? Bueno, calculemos quién es h' de X. Si se fijan, aquí me va a quedar solamente f de B menos f de A, porque tengo X, tiene multiplicado esto que son constantes, menos la derivada de esto, f' de X, por B menos A. Y esto implica, si h' de S es 0, que 0 es igual a f de B menos f de A menos f' de C por B menos A. Y ese es el teorema, ¿ya? Pero supusimos que existía un X que fuera mayor que 0, pues. Entonces supongamos, no tiene por qué ser verdad, pues. Pero el otro caso es
En caso contrario, si existe un x tal que h de x sea menor que 0, se tiene el mismo resultado porque va a ser mínimo local. H alcanza el mínimo en A, B y se tiene el mismo resultado, ¿cierto? Ahora, podría ser que H no fuera, fuera constantemente 0, pues no fuera ni mayor que 0 ni menor que 0. Y finalmente, ahí está. Si H es idénticamente 0, entonces H' de X es igual 0 para todo X en AB y puedo tomar cualquier C. Y también se tiene el resultado. ¿Ya? Entonces es el teorema del valor medio, la versión particular. Entonces, tarea, más que tarea, bueno, ver el teorema y Cintia lo va a escribir, hoy día lo van a ver también de esa ver teorema 2.4 del apunte, ¿ya? La demostración es exactamente la misma, solo que es un poco en la versión general, ¿ya? Pero para una introducción es mejor ver primero esta versión que es más amigable, ¿ya? Y la demostración, ver teorema 2.4 del apunte para la versión general, ¿ya? Pero para esta clase me va a bastar solo esta versión más cortita. ¿Ok? Así que... ¿y por qué me va a bastar solo esta versión cortita? Porque vamos ahora a hablar de derivada y monotonía. Entonces, derivada y monotonía. Entonces, primero, veamos algo. Entonces, si f es creciente, suponga que f es una función creciente. En A, B. Entonces, la derivada siempre es positiva. ¿Por qué? Porque calculamos f' de x. Hagámoslo por derecha primero. De f de x menos f de x barra partido en x menos x barra. Como estoy por derecha, lo de abajo es mayor que 0. Como la función es creciente y x va por la derecha, esto es mayor que 0. Me queda mayor o igual a 0. Y por el otro lado me queda lo mismo. O sea, me queda el mismo argumento, digamos. Como ahora voy por izquierda, esta cosa de acá me queda menor o igual a 0. Como voy por izquierda, esto de acá es menor o igual a 0 y por lo tanto esto es mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, si f es creciente, f' de x es mayor o igual a 0 para todo x en AB. ¿Ya? Lo interesante del valor medio es que me permite establecer el resultado converso. Y obviamente esto aplica, si es decreciente, si f creciente tengo mayor o igual a 0, es decreciente tengo que la derivada es menor o igual a 0. ¿Ok? Así que enunciemos el teorema que me permite relacionar la derivada y la monotonía. Yo sabía que si tengo monotonía, entonces tengo el signo de la derivada. Ahora vamos a establecer lo inverso. Entonces, teorema
teorema sea f de a, b en R continua en AB, derivable en AB, en el abierto, entonces, si f' de x es mayor o igual a 0, y aquí voy a poner menor o igual a 0 para hacer los dos casos al tiro, entonces f es creciente y por el otro lado respectivamente decreciente. Y finalmente, si la desigualdad es estricta, la monotonía también. Desigualdad es estricta, la monotonía también. También lo es. ¿Ya? Y la demostración la vamos a hacer solamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que si la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Ya, ahí está, me extrae. Entonces, demostración sea x menor o igual a y. ¿Ok? Entonces, por TBM existe un C en el interior de x, y, ¿cierto? Tal que f de y menos f de x es igual a f' de c por, voy a poner b menos a, pero es y menos x, ¿cierto? Las costumbres. Y menos x. Entonces yo dije, pero por hipótesis, la derivada es positiva. Entonces esto es mayor o igual a 0, y lo que implica que f de y es mayor o igual a f de x, y queda demostrado, ¿cierto? Y obviamente si esto fuera estricto, si la derivada fuera estrictamente positiva, esta desigualdad sería estricta y tendría monotonía estricta. ¿Sí? ¿Queda claro el resultado? Ya, ahora, bueno, esto me permite, vamos a ver más ejemplos ahí el viernes, pero quiero pasar a convexidad. Veamos un ejemplo ya, veamos un ejemplo. Entonces, fijémonos en la función x cuadrado. Ya. Ejemplo. F de x igual x cuadrado. ¿Cierto? ¿Sabemos cuál es su derivada? F' de x igual a 2x. Entonces, gráficamente, ¿quién es x cuadrado? ¿Cierto? Es así. Entonces, si nos fijamos, si x mayor a 0, f es decreciente, ¿cierto? Porque f' me va a quedar negativa. Y si x mayor a 0, f es creciente, ¿cierto? Entonces, en el caso de x cuadrado, vemos que el análisis se cumple bien y este análisis permite evaluar funciones mucho más complejas, obviamente. Ya. Entonces, dicho eso, pasemos a convexidad. Ya. Espérame, voy a ir al baño primero, así que pausa de 2-3 minutos y volvemos.
Ya, volví. ¿Dudas? Un momento. No. Ya, sigamos entonces. Convexidad. Entonces, aquí. Entonces, primero un ejemplo. ¿Qué sabíamos de, a ver, de geometría así normal? ¿Qué entendemos por una figura convexa? ¿Cierto? Entonces, una figura convexa era algo que si yo ponía una recta entre dos puntos, ¿cierto? Entre un punto A y un punto B, la recta queda contenida, ¿cierto? La recta queda contenida en la figura. En la figura, ¿cierto? Entonces, ahí dibujé el círculo, una figura convexa, pero una cosa, esta cosa así no es convexa, ¿cierto? Porque yo acá agarro una recta entre el punto A y el punto B y queda afuera, ¿cierto? Entonces esto es convexo, entonces esto es no convexo, ¿cierto? Ya. Las funciones, ya, eso, bueno, ya, entonces eso es la intuición que tienen todos de lo que es convexidad y alguna, y eso. ¿Sí? En las funciones es bien parecido. Entonces, en las funciones, ¿qué es lo que pasa? Decimos que una función es convexa si la recta entre dos puntos queda por sobre la función. Entonces, voy a dejar acá esto, vamos a hacer la recta. Entonces, tomen un punto acá x1, tomen un punto acá x2, y dibujemos la recta así en otro color. Y la recta ahí queda sobre. ¿Ok? O sea, el pedazo de la recta queda sobre la función, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, si ese era x1, entonces aquí tengo, f de x1, f de x2, perdón. Y aquí abajito tengo f de x1. ¿Ok? Entonces, esa es visualmente lo que es una función convexa. Si yo tomo dos puntos, x1 y x2, yo quiero que la recta que pasa entre esos dos puntos, ese pedazo quede sobre la función. Pero ¿cómo escribimos un pedazo de recta? ¿Ya? Primero entonces entendamos lo que es una combinación convexa. Y le advierto que yo esto lo voy a ver de una manera diferente a como lo anotan en el apunte. Y si bien son equivalentes, encuentro que la manera que lo voy a decir yo es más clara visualmente. Entonces, supongo que tienen acá en la recta, en los reales, ¿cierto? Una recta real acá, x1 y x2. ¿Ya? Entonces, y tomen, digamos, una, dos, ahí, ahí está en cuatro partes. Entonces, este punto de acá, ya ese punto de ahí, por ejemplo, yo lo puedo escribir como 0.75x1 más 0.25x2. ¿Ya? Y todos los puntos entre medio, entonces, todos los puntos todos los puntos, entonces, z entre x1 y x2, yo los puedo escribir de esa manera, ¿cierto? Los puedo escribir z igual, fíjense que suman 1 esas dos cosas, lo puedo escribir algo así como lambda x1 más 1 menos lambda x2, ¿ok? Con lambda entre 0 y 1. Entonces, obviamente, si lambda es 1, se desaparece este término y recupero x1. Si lambda es 0, llego hasta x2. Y entre medio paso por todos los puntitos.
¿o no? Esa es un poco la... Entonces esto es lo que llamamos, Z es una combinación convexa. Entonces aquí decimos que Z es una combinación convexa de X1 y X2. Y es esencialmente si existe un lambda entre 0 y 1, tal que Z lo puedo escribir así. Y en la recta en el espacio es lo mismo. ¿Ya? Los puntos, es esencialmente eso, una combinación convexa. Entonces esta definición de que la recta pase por ahí coincide con la definición intuitiva que teníamos de lo que es una figura convexa y una figura cóncava. ¿Ya? Es decir que las combinaciones convexas de f de x1 y f de x2 estén por sobre las combinaciones convexas de x1 y x2 evaluadas en la función. Lo voy a escribir y va a quedar claro. Entonces, voy a retomar el dibujo. Entonces, vamos a retomar el dibujo. Va. No sé qué pasa. Ah, se bugueó esto. Espera, se me bugueó de nuevo esta cosa. Ahí sí. Va. Entonces, ahora sí, ahora sí. Quiero hacer el mismo dibujo, pero quiero acentuar un poco. ¡Uy! ¡Qué feo! Entonces, ¿por qué lo hice tan acentuado? Porque quiero que lo vean esto. X1, X2, f de X2, f de X1. Y aquí tomen un punto, no sé, Z. ¿Ok? Que como les decía, esto es lambda de X1 más 1 menos lambda de X2. Este punto de acá, ¿cierto? Es f de z, ¿ok? Y me falta solo la recta que pasa entre los dos puntos, ¿cierto? Para retomar el dibujo. ¿Ya? Fíjense, lo voy a hacer con más guatita incluso. Y fíjense que este punto, el punto azul, ese está ahí abajito, este está un poquito por encima, ¿ya? Pero ¿quién es ese punto azul? Aquí, permítanme hacer esta flecha ahí. Es exactamente lambda f de x1 más 1 menos lambda f de x2. Lambda me da como la posición relativa entre los dos puntos, ¿ok? Entonces, decimos que f es convexa en a, b. Si f es convexa en a, b, si para todo x1 y x2 perteneciente a, b, se satisface la siguiente desigualdad. F de lambda x1 más 1 menos lambda x2. Esto está por debajo, como ven en la parte negra. Entonces ahí vamos a ver para hacer un código de color y que quede bien claro. Voy a escribir de nuevo. Para que vean todo en el gráfico. Ya, esa es la idea. Estas ideas no nacen así del álgebra pura. Entonces, lo que está en negro en la función, ¿cierto? Es f de lambda
x1 más 1 menos lambda x2 es menor o igual a lo que está en azul. Menor o igual a lambda f de x1 más 1 menos lambda f de x2. ¿Ok? Y esta es la definición de convexidad. Y esta es la definición de convexidad que les va a servir más quizás para la tarea también. ¿Ya? La definición que da el apunte es equivalente, pero a mí me parece que esta definición es más visual quizás. Ya, entonces, esto es la convexidad y el gran teorema, que lo vamos para dejar la clase hasta acá porque ya estamos como pasadito la hora. Voy a enunciar el teorema y lo vamos a empezar a demostrar en la otra clase. ¿Ya? Entonces, el teorema que me dice lo siguiente. Teorema. F de A, B en R continua y derivable sí, lambda, exactamente, lambda es el mismo. Eso es lo que... El lambda es como la posición relativa entre la recta, entre dos puntos, ¿cierto? Si el lambda está al medio, entre dos puntos, si lambda igual a un medio, es como que esté a la mitad, ¿ya? Lo que me está diciendo es que la combinación convexa entre x1 y x2 evaluada en la función es más chiquitita que la combinación convexa de los puntos, la misma combinación convexa de los puntos f de x1 y f de x2. ¿Sí? ¿Se entiende, Felipe? Ese lambda, precisamente, es como si ese lambda estuviera a la mitad, yo estoy mirando la mitad de acá. ¿Sí? Por eso me da como por eso tienen que ver como la curva negra por debajo de la recta azul. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo esta desigualdad. Y esto para todo lambda, efectivamente, ahí, para todo lambda en 0,1. ¿Ok? Entonces, esta es la definición de convexidad, que encuentro más cómoda para entender la convexidad. La del apunte me parece un poco confusa. Pero es lo mismo, son equivalentes. Ya eso, quizá a algunos de ustedes cuando estudien la del apunte les va a parecer más clara la del apunte. ¿Ok? Ay, ¿qué pasó acá? Ya. Entonces el teorema lo voy a enunciar sin demostrarlo y lo vamos a empezar a demostrar en la próxima clase. Continuo y derivable en AB, que me habla de la convexidad y la derivada. Me dice que F es convexa en A, B. F' es creciente en A, B. ¿Ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, quédense por el momento con la definición de convexidad. Este teorema lo vamos a mostrar en la otra clase, ya que se me acabó no quiero usarles más tiempo. Y eso, dudas de algo, de lo que sea, de la tarea, no, antes de irnos. Tienen auxiliar hoy día, los recuerdo. Ahí está. Bueno, eso de hoy día. Ya voy a dejar de grabar. Que tengan una buena semana. Acuérdense que tienen auxiliar hoy día y eso, que estén bien en esta vuelta de las vacaciones. Cuídense. Nos vemos el viernes, ¿cierto?